vamos a seguir con la ponencia que van a dar Alicia Ancho Villanueva y Berta Balduz de Navarra sobre la situación de la pintura mural en Navarra. Alicia Ancho Villanueva se licenció en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Universidad Politécnica de Valencia y tiene un doctorado en la Universidad Pública de Navarra. Actualmente ella es directora del Servicio de Patrimonio Histórico de la Institución Príncipe de Viana y está centrada en la inspección y el asesoramiento del patrimonio en Navarra. Bueno, y muchas otras cosas que creo que estás haciendo. Creo que incluso lo que nos envió pues ya ha variado, ha sido cambiando de puesto y bueno, es difícil seguirte, pero sabemos que estás ahí como responsable y está bien que una restauradora con sensibilidad esté ahí. Es fundamental. Bueno, y Berta Balduz es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la especialidad de Arqueología en la Escuela Superior de Madrid. Aunque ella está especializada en arqueología y también es su cometido fundamental en Navarra, ella ahora mismo es técnico superior de Conservación y Restauración en Príncipe de Viana, también se tiene que dedicar a muchas otras cosas, no solamente al patrimonio arqueológico o al patrimonio inorgánico o llamámosle como queramos, ¿no? Bueno, sin más, yo no me voy a dilatar y les dejo a ellas que vengan aquí y os cuenten todo lo que consideren necesario. Buenos días, muchas gracias a la escuela. Es un gustazo volver a estar en esta casa y volver a ver que vamos a tener unas jornadas para aprender mucho, debatir mucho. Muchísimas gracias al Instituto y a Diana y a Techa por organizar este seminario que me parece que es fundamental. Y además creo también, como hemos visto antes con Josemi y creo que iremos viendo a lo largo de estas jornadas, que aquí estamos más o menos entre amigos, ¿no? Restauradoras todas, la mayoría, y necesitamos que este foro se haga también en otros ámbitos. Estoy pensando en escuelas de arquitectura porque nuestra principal batalla suele ser sobre criterios. Bueno, sin más, voy a explicaros un poco cómo hemos organizado nuestra ponencia. Yo voy a hacer un resumen de cómo está el panorama de la pintura mural en Navarra y mi compañera Berta Balduz va a contaros un caso concreto que es la última gran obra en la que hemos intervenido en cuanto a restauración. Hay algunas cosas que, bueno, ya las he adelantado, voy a repetir igual cosas que habéis oído a Josemi, pero yo creo que es importante que tengamos esa visión amplia que ha puesto él sobre la mesa, ¿no? No solamente quedarnos en las pinturas murales tipo Capilla Sixtina, sino también en las pequeñitas cosas, no solo de dentro, sino también de fuera, de grandes edificios y de pequeños edificios. Está claro que la necesidad del hombre de estar en entornos donde deja una huella, donde hay una decoración y que tienen un significado importante para él, es muy antigua. Y aunque a veces parece que hemos optado por nuestros entornos pelados de piedra, con esa litofilia tan exacerbada en la que hemos vivido en los últimos 50 años, exacerbada, bueno, pues parece que estamos en un punto que puede ser inflexión, ¿no? De hecho, cada vez estamos más acostumbrados a ver el color en la piedra, algo que habíamos perdido y que se había ido de nuestra memoria en los últimos 50 años. Cada vez son más habituales no solamente unas reconstrucciones virtuales de lo que es la arquitectura pintada, sino que se use el muro como se ha utilizado desde el principio, como un soporte para contar una historia. Como ya hemos comentado antes, el acabado de los edificios, tanto en el interior como en el exterior, siempre era un acabado pictórico. Puede ser una monocromía, puede ser una policromía, puede ser una imitación de la arquitectura con un módulo mayor o menor en cuanto a los despieces, pero siempre había un acabado. Ahí no sé si os fijáis en la construcción del Templo de Salomón, que es una miniatura muy famosa. A la derecha del todo, que casi no se ve, hay unos andamios y están pintando, el edificio está en obras y están dando esa capa ocre.
pongo estas miniaturas también de un libro de oficios interesantísimo, donde se ve, aparte de la panadería, las obras de atrás, donde la torre están acabándola con ese llagueado de los sillares, y en la imagen de la derecha podéis ver que además de herramientas de construcción, pues también hay brochas y cubos con pintura. Las referencias más antiguas que tenemos en Navarra son las del Alto de la Cruz en Cortes. Es una pintura de hace 2700 años, que Berta conoce muy bien, de la que no conservamos todo lo que veis en el dibujo. Y además es que ha puesto antes una imagen, Josemi, que se parecía mucho a este tipo de representaciones humanas, ¿no? Seguimos igual repitiendo modelos. Tan importante es reconocer los vestigios que tenemos de pintura mural ya en campo, porque no toda esta pintura que veis aquí en el dibujo se conserva. Parte se perdió en el momento de la excavación, por no llevar una buena praxis. Esto se excavó hace muchísimo tiempo, pero la importancia de que un restaurador esté valorando y tratando los restos desde el momento en el que aparecen en campo es súper importante para poder conservarlos. Avanzamos un poco más en el tiempo y os pongo esta imagen de la pintura mural romana, actualmente en paradero desconocido, y tiene muy buena pinta. Solamente conservamos esta pintura, porque la historia de la pintura mural en Navarra y de los revestimientos es una historia de creación, pero también de destrucción y de redescubrimiento, y no siempre en este orden en el que os lo estoy comentando. Hace unos años se abrió el yacimiento de Santa Cruz de Eslava. Aquí veis una imagen del foro en plena excavación, donde aparecieron restos de policromía en los capiteles. Curioso que todos tenemos la idea de los capiteles romanos en blanco, y aquí hay bastante rojo en esos capiteles, y donde también hay un fondo muy interesante de grafitos y de pintura mural, recuperada de escombros. Y aquí una vez más voy a reivindicar la figura del restaurador en campo, porque este fragmento que veis con un trompetista, un animal, es un fragmento que se recuperó por un restaurador. En esta misma campaña hay piezas que se recuperaron en campo y se lavaron por arqueólogos, que son buenísimos como arqueólogos, pero a las que les falta la formación que tenemos los restauradores. Entonces aquí vuelvo a reivindicar un poco la figura del restaurador, y ver con la gente joven que tenemos hoy en esta sala, que peleéis por vuestro conocimiento y por la formación que estáis adquiriendo y que vais a adquirir a lo largo de toda vuestra vida profesional. Avanzamos un poco más en el tiempo y os pongo la que es para Navarra la pintura mural más antigua in situ. La descubrimos hace unos años, forma parte del actual cuarto de calderas de una iglesia pequeña rural, y bueno, ya veis que es una pintura mural a la que se adosó un muro que está ocultando la cabeza del personaje, y que bueno, esperamos en próximos años recuperarlo. Es un proyecto muy interesante porque una prospección dentro del edificio nos permitió ver que en la propia torre del edificio, que es del siglo XVI, se reutilizaron sillares con pintura mural que se conservaba románica. Está toda desordenada porque esto, imaginaros que uno de los ábsides lo derribaron y acopiaron las piedras todavía con restos de pintura mural para construir esa torre. Os pongo una imagen aquí de San Martín de Artaiz, que es una iglesia paradigmática del románico rural. Aparece en todas las publicaciones que hablan de románico rural en Navarra. Es un ejemplo maravilloso de escultura, pero nadie habla del color en la piedra. Nadie, absolutamente no hay dos líneas dedicadas a que esta portada tenía policromía. Tenía y sigue teniendo ahí restos. Entonces, bueno, en cierto momento de la historia se desmontó, se restauró, se volvió a montar, y yo me temo que en aquel momento se perdió muchísima de la pintura. Justo en ese momento también, como forma de pago del arzobispado a las obras que había hecho la institución Príncipe de Viana restaurando la portada, lo que se hizo fue arrancar las pinturas murales del ábside, y esta es una imagen de las pinturas murales tal y como están hoy en día en el Museo de Navarra. Son unas pinturas excelentes, para que os hagáis una idea. Los nimbos están dorados, está trabajado el enlucido de forma que tiene un cierto relieve, y ha estado durante muchos años la iglesia absolutamente
pelada para que se viese el ábside románico. Evidentemente el retablo barroco que la ocultaba tampoco está en su sitio. Esta es una imagen actual de la iglesia. No es que hayamos repuesto las pinturas, sino que se ha hecho pues, con ese sistema nuevo de papel gel. Conseguimos convencer para enlucir todo el ábside. Nos hubiese encantado enlucir toda la iglesia, pero no fue posible. Pero bueno, y ahí tenemos una imagen de lo que es una iglesia pelada en un 90%, donde lo único que pudo salvar la presencia del retablo mayor barroco es lo que veis del cascarón con las pinturas murales. Por debajo de la imposta hay pinturas románicas, por encima de la imposta hay una pinceladura del XVI que acompañaba a un retablo del siglo XVI anterior al barroco que ha protegido las pinturas. Es un poco esto, pero la historia es así y te permite leerlo esto así. Si veis ese hueco rectangular es lo que ocupaba el ático del retablo del XVI, que también está desaparecido. A veces lo que queda en una iglesia enorme como San Pedro de Aybar es solamente este fragmento. Si vemos este fragmento que estaba oculto por una viga que sujetaba el órgano, imaginaos cómo sería toda la iglesia, porque una viga que sujeta el órgano no está en un sitio preeminente de la iglesia, está bastante retrasado y por ahí perdido. Pero bueno, esto es lo que encontramos, el único vestigio que encontramos en San Pedro de Aybar al retirar la viga que sujetaba el horno. Se hizo un trabajo de fijación y de recogida de bordes y es un vestigio súper importante de lo que pudo haber en esa iglesia, que es una iglesia muy grande. Tenéis un poco de color en el capitel y ese pequeño resto que además podría ser San Pedro porque lleva unas llaves en la mano. En el mismo pueblo, una iglesia más pequeña, volvemos otra vez a las iglesias con el estilo, la litofilia, estilo barbacoa, pues nosotros le llamamos estilo choco, que es todo con la piedra a la vista para que se vea que es de piedra, ¿no? Bueno, pues esto es Santa María de Aybar y detrás de ese retablo está esta pintura. Suponemos que estuvo pintada toda la iglesia, evidentemente, y aquí, al montarse el retablo barroco, pues se han podido conservar las pinturas. Afortunadamente aquí no desmontaron el retablo como en el anterior y seguimos conservando esas pinturas. Avanzamos un poco más hasta Santa María de Ujue. Lo que veis en la imagen de la izquierda, que se ve la pintura mural, esto es el coro de la iglesia, es lo único que se conserva, es una representación de la Virgen con dos escudos y a la derecha ese caballo que veis con jinetes es una representación de los 3 vivos y los 3 muertos, que era un motivo bastante habitual en la Edad Media. Esta pintura estaba documentada por el Catálogo Monumental de Navarra, se sabía que estaba y al retirar el órgano apareció detrás. Pero la otra imagen, lo que veis, es una pechina del coro, del frente del coro, y no sé si sois capaces de ver letras, algunas en claro, otras en oscuro. Bueno, pues eso a mí me costó que me echaran de la iglesia en una visita de obra, porque en el proyecto de restauración de esta iglesia, una de las partidas, y era una partida general, excepto en el coro donde ya se sabía que estaban esas pinturas murales, se iba a hacer una limpieza de muros, léase chorrear la iglesia. Y esto ha sido una práctica súper habitual en los últimos 30 años, si no más. Y era una partida que aparecía sistemáticamente en todos los proyectos de restauración. Yo aquí dije que no podía ser. Porque yo veía restos y es con ojo de restauradora. Luego había, para los arquitectos, para la mayor parte de la gente, lo que hay que hacer es limpiar la piedra porque está sucísima. Bueno, pues conseguimos que se hiciera un estudio de revestimientos y que se recuperaran un armorial gótico, no sé si veis más abajo la silueta de un escudo, y luego por el estudio y la documentación se ha sabido que esta decoración la mandó a hacer el rey Carlos III el Noble en 1300 y pico, no me acuerdo del pico, porque ahí puso la capilla funeraria de su padre, del que conservamos el corazón en la misma iglesia. Avanzamos un poco más hasta San Saturnino de Artajona. Aquí podéis ver, esta es la ventana del ábside y podéis ver un paño que está limpio porque se arrancaron las pinturas, pero dejaron las pinturas murales del ábside, de la embocadura de la ventana, para que veáis la intensidad de los pigmentos, la calidad de la decoración
La pintura que estaba en el plano se arrancó por Gudiol en los años 40 y se trasladó al Museo de Navarra, donde hoy se puede ver. Ahí veis otra imagen del mismo ábside, donde se ven los restos que dejó Gudiol al arrancar las pinturas y la intensidad del color donde no se ha arrancado la pintura. Luego hablaremos un poco más de Gudiol porque da para un seminario entero. Bueno, en este frente de Artajona de San Saturnino tenemos todos los fragmentos que se arrancaron. Toda la pintura que estamos viendo en el ábside la vemos reflejada el arranque en el Museo de Navarra. Pero en uno de los laterales de la cabecera hay un paño que se arrancó, igual que el crucifijo de Puente la Reina. Se arrancó porque se ve que está arrancada la pintura, eso se nota, y no está. ¿Estará en algún museo de Boston, de donde sea, en la piscina de algún señor? Pues en algún sitio estará, pero desde luego aquí no. Y ese es una de las partes que os comentaba de la destrucción, ¿no? Porque lo desconocemos totalmente. Os pongo otra vez otro ejemplo de cómo se arranca. En esta parte sí que se arrancó parte de la pintura de la ventana. El parte de luz se arrancó y está en el Museo de Navarra, pero ese picoteado de la columna no les interesó, no les parecía muy bonito y ahí está, in situ, sin arrancar. Igual que el cimacio de arriba que veis junto a la chapa del andamio, que también se ve por la saturación del color, que esa es la capa original. Como estamos viendo hasta ahora, muchos de los conjuntos de pintura mural que conservamos en Navarra se han conservado porque han tenido un retablo delante que no se ha desmontado, porque nadie se ha dado cuenta que estaban esas pinturas detrás o porque simplemente, pues cuando se restauró el retablo, nadie entró por detrás. Esta es San Román de Arre y si estáis viendo la parte de arriba es una fotografía hecha así. La parte de arriba de la imagen corresponde a la mazonería del retablo y abajo veis la ventana absidal y los restos de pintura mural que aparecen casi siempre a partir de una altura, no suelen estar a la altura de la vista generalmente. Ese es el caso, por ejemplo, de San Julián de Ororbia, una iglesia de la que tenemos fotografías con toda la secuencia pictórica y toda la historia reflejada en sus muros, porque estaba todavía pintada hasta los años 60, pero que el párroco pide ayuda para restaurar el retablo mayor. Y aquí es donde entra la institución Príncipe de Viana, que era la referencia a la hora de restaurar todo el patrimonio en Navarra. Sigue siendo. Bueno, el párroco, se conserva la documentación. El párroco pide en una carta que por favor la institución le ayude a restaurar el retablo y la institución le dice sí, tenemos unos restauradores muy buenos que vienen a pasar el verano todos los años a Navarra y son del Prado y van a estar restaurando el retablo de tu pueblo. Pero para cuando vengan estos señores, picar la iglesia, que está muy fea con esos enlucidos. Y eso son indicaciones del arquitecto de la institución Príncipe de Viana en aquellos años. Efectivamente, los del pueblo, como querían restaurar el retablo y cada vez eran más bonitas las iglesias de piedra, y piedra a la vista, y que se vea que la iglesia de su pueblo es de piedra, picaron la iglesia entera, pero detrás del retablo, afortunadamente, no se desmontó, sino que se limpió in situ. Tenemos un conjunto mural maravilloso del siglo XIV fantástico. Unas de las mejores pinturas que conservamos en Navarra in situ. Dejamos, en la última intervención que hicimos, dejamos un andamio dentro para que se pudiese conservar. No solamente se puede ver las pinturas, sino también las yeserías que cerraban la ventana, que también es otra de las cosas que han desaparecido y que nos quedan 4 contadas. Como os he comentado, hubo una campaña en los años 40, 50 de arranques sistemáticos de todas las pinturas de buena calidad que se conservaban en Navarra. Las arrancaba el señor Gudiol y se depositaban en el Museo de Navarra. Esta que veis aquí a la izquierda es un nicho de un sepulcro del claustro de la Catedral de Pamplona en el momento en el que se estaba instalando en el Museo de Navarra. No me voy a extender con el claustro porque luego, más adelante, Violeta os contará más cosas sobre el claustro de la Catedral de Pamplona. Esta actualmente es la Sala Pamplona del Museo de Navarra, que conserva uno de los mayores conjuntos de pintura mural gótica que se conservan en Europa
y tenéis a la izquierda las de Artajona, veis la ventana, lo que se arrancó y lo que no se arrancó, en el centro el mural de la Pasión de la Catedral de Pamplona y a la derecha otro mural de Pamplona y ese del sepulcro tal y como está montando. Pero me gustaría que os fijarais en una pieza muy pequeña que está en medio de la sala, recortada contra el suelo, que es un fragmento que se había vendido como sinopia por el señor Gudiol y es un segundo arranque. El señor Gudiol sacó 18 segundos arranques que vendió a una colección particular. Técnicamente, si me pongo aquí a explicarlo, es un poco largo, pero yo doy pegamento mal dado, tiro, tengo una parte en la tela y luego acabo de dar el pegamento, tiro y tengo dos. Y además tengo dos para poder reintegrarlas y entregar dos piezas, uno al que me ha hecho el encargo y otro al coleccionista. Bueno, historia de la pintura mural en Navarra. Bueno, ya, yo de lo que conozco. Avanzamos un poco más y este fue el primer ejemplo en Navarra en el que se intervino en una iglesia sin rascar absolutamente toda la piedra y recuperando la pinceladura del 16, que en la zona de Tierra Estella especialmente hay conjuntos de los que os hablará Pedro Echeverría el próximo día, muy importantes. Piezas que ya están restauradas y piezas que nos falta por restaurar. Esto es Zúñiga, la ermita de Arquijas, que está perdida en el monte, y como está perdida en el monte, pues aquí voy a hablar de otra cosa, que es otro riesgo al que se enfrenta la pintura mural, que es la despoblación. Hemos visto también antes en la ponencia anterior pueblos que están prácticamente abandonados, que la iglesia se acaba cayendo. Bueno, pues además de esos chorreos y ese sacar la piedra importante, en estos momentos hay un estudio que dice que el 60% de las poblaciones en Navarra están en riesgo de despoblación. Eso quiere decir que el 60% de estos conjuntos pueden desaparecer. A veces tenemos suerte y se ve claramente que la pintura mural es un documento en sí mismo, ¿no? Creo que hemos visto antes ejemplos, aquí tenéis un ejemplo más de lo que ocurre cuando se desmonta un retablo mayor para restaurarlo y en vez de rascar todo y picar todo, pues se documenta bien lo que hay, se hace una intervención correcta y además tenemos un dato más de cuando se pinceló esa iglesia. Esto es en una iglesia grande, potente, que hoy en día sigue pintada y sigue pintada con un proyecto de pintura del siglo XX muy bien ejecutado, que hubo un momento que estuvo en riesgo de desaparecer porque se planteó rascar, pero bueno, que afortunadamente conseguimos parar. Pero hay otros sitios, por ejemplo, esta pintura es de una ermita, es de hace años, muy pocos años, en el que el arquitecto había dado orden de picar la piedra, porque total es que mantener y estar siempre pintando, porque había muchas humedades y todo eso, pues sacar la piedra, que es más fácil de mantener, ¿no? Y total, además, bueno, yo protesté, y bueno, pero en una ermita, ¿qué te crees que va a salir allá en el monte? Bueno, pues no sé si veis la imagen, pero es una pintura mural basada en un grabado de Durero, y está en una ermita perdida en el monte. Afortunadamente eso se ha conservado, pero si no estamos atentos hubiese desaparecido absolutamente todo. Otra de las cosas que podemos tener en cuenta, que deberíamos tener en cuenta y de los que se han conservado muy pocos, esto es el arco del coro de Esquiroz, que conserva debajo de Sacal una pinceladura muy buena y detrás del retablo también hay un retablo fingido, pero todavía está sin intervenir. Bueno, ha habido una costumbre, igual no picamos toda la iglesia, pero la piedra del coro, todo lo que tiene labra, vamos a picarla, vamos a chorrearla. Estos son el único ejemplo que conocemos en Navarra de esgrafiados del 16. Es una base gris, sobre la que se da otra base blanca y se recorta. Está en relieve, no se ve en la imagen, pero es un relieve y es el único ejemplo que conservamos de esgrafiados como acabado mural. No me voy a meter en la pintura civil porque tenemos pocos ejemplos y no nos da el tiempo, ¿no? Pero este es otro ejemplo paradigmático de cómo se ha ido interviniendo a lo largo de los años en la pintura mural. Es el castillo de Marcilla, estaba en ruina, pero hace 25 años, cuando se hizo el proyecto de rehabilitación del castillo, se tuvo la prevención de arrancar todas las pinturas de la sacristía, del oratorio y de la capilla para volver a reponerlos, y se repusieron incluso las celosías.
y aquella también fue una obra pues, de las que han hecho un antes y un después. Finalmente avanzamos en el tiempo y os podría decir que este conjunto de Santa María de Viana pasa absolutamente desapercibido, y ya veremos después por qué. Y veis que las pinturas es un conjunto muy grande y es de calidad, pero con lo grande que es la iglesia de Viana y la de retablos, pintura mural, etcétera, incluso estas más avanzadas de pared, que es una capilla deliciosa, se han conservado afortunadamente, pero a esta de pared sí que se le dedica la historia del arte muchos estudios, pero a la anterior se ha escrito muy poco sobre ello. Y lo que tenemos también a punto de perecer es toda la pintura del siglo XX, que se ha hecho pintura de muy buena calidad y bueno, pues necesita un poco de apoyo y de valoración. La última de nuestras tristezas ha sido no poder conservar esta caseta. Es una caseta de recreo en un campo, pues en medio de una intervención urbanística. Únicamente conseguimos llegar a recuperar, a arrancar esa pintura mural para, en la urbanización que se va a volver a poner, o reconstruir la casa o poner en alguna forma esas pinturas. Y finalmente os pongo unas de las pinturas más modernas que conservamos, porque llegados hasta aquí no se ha hablado en ningún momento de fresco, pues este es el único fresco de todos los que nos ha tocado restaurar. Y en la bibliografía es los frescos y los frescos y los frescos. Pues los frescos no, los frescos son temples, son pinturas a la cal, pero no frescos, y son acabados al óleo. Y veis ahí perfectamente las jornadas, pues bueno, no, pero otro del mismo autor, pues está ahora en visos de ponerse la picota de si lo destruimos o no. Os voy a hacer un poco un resumen. La pintura mural en Navarra, como habéis visto hasta ahora, está in situ, trasladada a un sitio reconocible, o desaparecida. Desaparecida porque se ha destruido o porque se ha robado. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, el Catálogo Monumental de Navarra tiene 9 volúmenes de 700 páginas cada una. Esos son muchísimas páginas dedicadas al arte en Navarra, y las he contado. Si tú extraes todo lo que se abre de pintura mural en los 9 volúmenes del Catálogo Monumental de Navarra, son 25 páginas. Ocupa la pintura mural en la historia de Navarra 25 páginas, un 0,4% del contenido del Catálogo Monumental. Visto este panorama y a qué velocidad se iban perdiendo las cosas, organizamos el Plan de Pintura Mural de Navarra. Está en curso. Hasta ahora, de 272 municipios que hay en Navarra, tenemos 112 referencias en ese Plan de Pintura Mural. Y también tenemos incluida la pintura mural en el Plan de Patrimonio Disperso y Desaparecido, por el tema de los arranques y el tráfico ilícito. Así que lo que nos queda es tutelar, concienciar y seguir difundiendo, y contar pues con que vosotros sigáis apoyando todo este tema. Todos los trabajos de restauración que hacemos, lo que son constituyen un conjunto súper importante de documentación, que es un fondo que, bueno, para los que no lo sepáis, la documentación que se conserva en instituciones públicas es abierta, así que cualquiera que quiera investigar y que esté interesado, pues tiene nuestros archivos abiertos para ello. Y sin más, voy a dejar a Berta. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, primero agradecer a Alicia esta amplia panorámica de lo que es la pintura mural en Navarra. Lo que me toca a mí es contar un ejemplo que es muy reciente, que es la restauración integral del interior de la iglesia del monasterio de la Oliva. Vamos a ver, voy a empezar contándoos un poco la historia del monasterio, porque hay que contextualizar la obra. Después contaré el proceso administrativo y ya después nos centraremos en las características de las pinturas y en las decisiones que hemos tenido que tomar en algunos casos. La Oliva, bueno, podemos ver aquí no podemos ver una imagen. Aquí vemos una imagen desde aérea, donde vemos todo el complejo. Lo que nos vamos a centrar es en el edificio, en la iglesia,
que es lo que se ha intervenido ahora, pero alrededor están todas las instalaciones monacales. No os preocupéis que no os voy a leer todo esto. Os voy a dar unos cuantos datos para que contextualicemos el edificio y su evolución histórico-artística. Existe un dato de una copia de donación de 1134, pero los investigadores creen que no es real, que sea seguramente una copia para darle mayor antigüedad. En 1145 y en 1147 se refieren al lugar que ocupa la oliva como lugar, vamos, botella de leche, lugar, o sea, muy, muy sencillo. 1150 tenemos la primera donación regia con García Ramírez y 1152 la primera donación auténtica del Papa Eugenio III. Y llegamos a 1164, que es cuando tenemos el primer dato de una edificación perdurable. No quiere decir que hasta entonces no llevarán ya la comunidad monástica varios años, incluso décadas, en edificios temporales de madera, pero cuando se comienza a construir en piedra es en 1164. Esto es mucho más fácil verlo en colores. Del siglo XII y XIII corresponden toda la parte de la cabecera con las edificaciones monacales en torno al claustro, y va avanzando comienza en el 12 y va avanzando hacia el oeste hasta el 13. Después tenemos de los siglos XIV y XV el claustro y las dependencias monacales, y del 16 la sacristía, lo que llamamos la sacristía renacentista. Esta sacristía se construye a principios del siglo XVI, pero se decora ya a finales del siglo XVIII. Luego la veremos porque es un caso muy especial. Y nos metemos ya en el siglo XIX. Aquí la pobre comunidad monástica es un ir y venir. En 1809, con la Guerra de la Independencia, tienen que salir. Vuelven en el 14, se van en el 20 con el trienio liberal, vuelven en el 23, en el 35 desamortización de Mendizábal. Imaginaros cómo pudo repercutir todas estas venidas de la comunidad en el edificio, tanto en la creación de nuevas obras como en el mantenimiento de lo que tenían, que se convirtió prácticamente en una ruina, y por eso en 1880 se declaró Monumento Nacional Histórico-Artístico. Tenemos documentación de cómo en 1866 se concedió un permiso para hacer voladuras para vender la piedra. Entonces estaba en grave riesgo de ruina total. Sabemos que en 1927 vuelve la comunidad monástica, y a partir de ahí el mantenimiento va siendo mejor. Bueno, he puesto unas fotos como curiosidad, porque las fotos antiguas siempre nos aportan muchísima documentación. Bueno, vemos en 1880 cómo estaba la torre, cómo estaban los rosetones. Imaginaros cómo estarían las cubiertas, que luego vamos a ver. Cómo estaba el interior. El interior que lo vamos a seguir viendo casi hasta la actualidad, con todas estas escorrentías. O sea, ha estado lloviendo dentro. No es que filtraba un poquito, no. Aquí llovía dentro del edificio. Si pasamos a 1916 vemos un poco lo mismo, toda una campa. Es gracioso ver un horno aquí exento, una galera. Bueno, la torre sigue igual y el interior también sigue igual. Se pueden ver todas las escorrentías y nos hace hacernos a la idea de cómo estuvo todo el edificio. Si vamos a la parte trasera, en 1916, vemos, fijaros cómo están las cubiertas, están repletas de vegetación. Por ahí es por donde entraba el agua. Bueno, por ahí, por las ventanas que ya no están, por los huecos abiertos en los muros. En 1923, entre el 23 y el 30, se hace cargo de su, no sé ni cómo llamarlo, mantenimiento, consolidación, recreación, la Comisión de Monumentos. La Comisión de Monumentos entonces estaba de director, de presidente, Onofre Larumbe, y él era un sacerdote, arquitecto, que
bueno, no coincide en años con Viollet Leduc, pero son absolutamente de la misma escuela. ¿Es criticable? ¿Qué hizo él? Reprodujo lo que, de manera historicista, lo que había conservado. Pavimentos de suelos, vidrieras. No había oído hablar de pinturas porque no las tocó. Entonces, afortunadamente se salvaron. Por eso digo, es criticable. La oliva, tal y como la conocemos, se ha conservado gracias a las obras que él hizo. Ha habido muchas, como luego veremos, que hemos tenido que eliminar porque estaban haciendo daño al edificio, pero gracias a otras de ellas se ha conservado. Bueno, aquí ya vamos avanzando y en el 33 vemos que las cubiertas, ya ha pasado Onofre por aquí, las cubiertas ya están consolidadas y arregladas y ha colocado unas vidrieras. Son unas vidrieras muy curiosas de cemento y con alabastro y vidrios coloreados. En el interior, esto es lo que os comentaba, bueno, pues una reja historicista, un suelo también historicista, un pavimento que es el que nos ha dado muchos problemas de sales, que es de cemento, es una losa tremenda de cemento. A partir de 1940 se hace cargo la institución Príncipe de Viana y las obras fundamentales que realiza son de consolidación de cubiertas, jardines, claustro. Y ahora ya nos vamos a meter en el siglo XXI. En el siglo XXI, a partir de 2004, comienza la elaboración del plan director del Monasterio de la Oliva. Importante, en el equipo de ese plan director está Alicia y está la sección de patrimonio arquitectónico, pero sí que existe desde el principio la presencia de la restauración, de la restauradora. Se formaliza en 2008, que es cuando ya finaliza ese plan director, con todas las necesidades y con todo el estado de conservación. Bueno, esta le he puesto porque es muy gracioso ver en la cubierta está la comunidad monástica y seguramente estarían también los arquitectos y se puede ver un antes y un después de estas obras de principios del siglo XXI. ¿Y qué ha pasado desde ese 2020? Desde el 2020 hasta la actualidad. En 2020 se presenta la propuesta para las subvenciones que todos conocemos del Ministerio, del 1,5 cultural. Claro, se basó en el plan director, pero hubo que otra vez retomar todo el tema, creando un equipo, la sección de patrimonio arquitectónico y la sección de registro de bienes muebles y arqueología, con Alicia, Violeta y yo misma. Este proyecto se firmó en 2021, dirigido por el arquitecto José Luis Sánchez y con la colaboración de la aparejadora. Importante, pues que ese proyecto fue firmado entre todos. Hay un anejo en el que está la memoria técnica para la restauración de los bienes muebles, las pinturas murales, los pavimentos, y esa memoria técnica fue realizada entre Alicia, Violeta y yo misma. La licitación se produjo en mayo del 22 y en el 27 de septiembre del 22 comenzaron las obras. Las obras fueron adjudicadas a Construcciones LH, que también hay que nombrar un dato. Construcciones LH a lo largo de todo, o sea, normalmente cuenta con 2 restauradoras y en el caso de La Oliva ha contado con 5 restauradoras. Aquí está, por si os lo preguntáis, cómo se repartió el pago del montante del edificio. No se ve el ratón y yo vengo a darle al ratón. Bueno, pues no importa. Ya veis que el Ministerio puso el 60%, la Comunidad Cisterciense el 40% y la Fundación para la Conservación del Patrimonio el resto. Bueno, hasta aquí todo lo administrativo. Vamos a empezar a dar un paseo por la iglesia viendo las pinturas. Me queda un cuarto de hora, ¿no? Ay, que voy a ir corriendo por la iglesia. Bueno, es muy divertido este cartel porque nos ha acompañado
desde principio a fin de las obras. Por supuesto que el Príncipe de Viana y la empresa licitadora había colocado toda la señalética oficial y muy bien colocada, pero la comunidad no se fió del todo y este es el cartel que nos ha acompañado desde el principio. Bueno, lo primero que hicimos para hacer el proyecto fue numerar cada una de las zonas para saber de dónde estamos hablando. Son las cabeceras y luego del crucero van desde la nave lateral, que no va, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el fondo, para poder referirnos a tramo 6, nave central, norte o sur. Sí, está aquí. Sí. Este otro es un plano de trabajo en el que, bueno, podemos ver, están reflejados todos y cada uno de los capiteles con su estado de conservación. El estado de conservación lo vamos a pasar muy rápido porque tanto el soporte pétreo como la pintura presentan características muy similares. Os he dicho que estuvo durante años, pero años, cientos, un par de siglos, estuvo entrando agua directa. Entonces, tienen escorrentías, carbonataciones, eflorescencias de las sales que vienen desde la parte superior, de las que vienen de la parte inferior, manchas, arenización. Esto ocurre tanto en la pintura como en la piedra. Fisuras, fracturas, deplacaciones, pérdidas de material y también añadidos. Fijaros, no está trucada la foto. Esta foto está sacada al principio de las obras con todas estas escorrentías, carbonataciones y añadidos. ¡Ay, que no se ve! Berta, escorrentías, carbonataciones y los añadidos. Esta es muy similar. La humedad, como ya hemos visto, viene desde arriba, pero es que también viene desde abajo. Tenemos una plancha de hormigón que cubre absolutamente toda la nave. Y vais a ver lo que nos encontramos. Al quitar la parte baja de la sillería, es que tenemos para todas las ensaladas del reino. Todos son sales en forma de pelotas. Entonces, claro, normal que estuviera subiendo por la nave. Y el tratamiento también lo vamos a hablar de manera general. Lo primero que hicimos fue localizar las restauradoras, los restos conservados y señalarlos. Esto era importante porque el proyecto lo que incluía era chorreo generalizado de la piedra. Entonces nosotras fuimos diciendo aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Se reservaron todos los restos por nuestra parte. Luego lo cuento. Después se hizo eso, la limpieza de muros por proyección, consolidaciones con agua de cal en donde era necesario, recogida de bordes y también luego entonar los morteros de sellado. Como vais a ver, con esto resumimos, aunque después vamos a ver alguna de las características de algunos de los espacios. Empezamos el paseo. ¿Qué encontrábamos en la capilla central y en los ábsides? Pues encontramos despiece en blanco y después las marcas de cantero, curiosamente, remarcadas en blanco. O sea, esto es lo que os comento. O sea, imaginaros, todo esto está con la línea blanca. ¡Ay, que no se ve! Con la línea blanca. Y estas son las marcas de cantero. En las capillas laterales lo que encontramos son grandes planchas de mortero. No queda, encima no hemos detectado ningún tipo de color, pero lo conservamos. Lo conservamos como preparación en todas las naves. Este es un ejemplo de cómo estaba la línea blanca con todas las carbonataciones. Y también se conservan restos barrocos en el ábside, que todo fue conservado. Si pasamos al crucero,
tenemos un esquema extraído del informe de LH, de la empresa que ha estado restaurando, donde podemos ver dónde hay despiece con línea roja y dónde hay despiece con línea blanca. Y un dibujito que tenemos ahí en el centro. Aquí se ve muy bien el despiece con línea blanca y el despiece con línea roja. Y aquí es donde empezaron los problemas. Como en todo buen equipo, pues había diferencias de opiniones. Para nosotras era salvable cualquier micra de resto, y por parte de la dirección primó la seguridad. La discusión estaba en: ¿esto se le puede caer a alguien en la cabeza? Y nosotras decíamos, si lo sujetamos, no. Bueno, un mortero, la fuerza de la gravedad puede llegar a caer. Esta batalla la perdimos, se conservó muchísimo, pero en aquellos restos susceptibles de caer la perdimos. Vemos más detalles de cómo se conserva, y este es el dibujito que se conserva en el centro, que está en la clave del crucero. Nosotros le llamábamos el dragón, y esta foto está con un filtro y queremos ver aquí la cabecita y las alas. Pasamos al tramo número 1. Aquí seguimos con problemas. Encontramos un muro en el tramo 1 en el norte y en el tramo 1 en el sur, o sea, estaban enfrentados, con un despiece en blanco sobre un gris azulado. Luego se va a ver mejor. Ese es el lado norte, este es el lado sur, este se ve mejor, se conservaba menos, pero en mejor estado. Y, claro, este era su estado. Su estado eran escorrentías, carbonataciones, y la dirección optaba por chorrear tanto el lado norte como el lado sur. Y nosotras luchábamos por salvar el lado norte y el lado sur. Hubo un intento de... Esto no se puede contar, pero lo voy a contar. Hubo un intento de chorreo, sin estar nosotras, pero está tan carbonatado que no salió. No pudieron llevárselo, y entonces se decidió conservarlo. Y lo que hicimos fue... Estas escorrentías era imposible de darles cara, no, ni químicamente ni mecánicamente. Entonces lo que hicimos fue maquillarlas. Se está grabando, pero lo siento, es que es lo que hicimos con un agua de cal y un poco de pigmento, pues ir rebajando la intensidad de las escorrentías. Siempre estarán debajo, porque con una agüica ahí van a estar. Pero sí que lo que hicimos fue un poco de, bueno, tú cedes, yo también cedo un poco. Este es el esquema de lo que se hizo, y llegamos al paso de los conversos. El paso de los conversos es un paso abierto en el siglo XIV, finales del XIII, principios del XIV, con respecto al claustro, que se tapió. Se tapió en una época indeterminada, puede coincidir con el Concilio de Trento, y vemos que la policromía está sobre la puerta antigua. Se hizo lo mismo, consolidación, recogida de bordes, la limpieza ha sido totalmente con brochas, o sea, mecánica. En algunos sitios sí que hemos utilizado microproyección. Y llegamos a la capilla de Almoravid. En la capilla de Almoravid es una capilla impresionante, una capilla medieval que conserva cientos de grafitos. Entonces, el paseo lo hemos empezado por la cabecera, pero quizás lo teníamos que haber empezado por aquí, cronológicamente hablando, cómo se han ejecutado las obras. Porque lo primero que hicimos fue hacer una intervención de urgencia en esta capilla, y después
protegerla completamente, porque había que levantar los suelos, había que andar por las bóvedas, entonces lo que hicimos fue protegerla. Bueno, son ejemplos muy divertidos sobre todo del estado en el que estaba. Estaban los bordes sueltos, había ampollas, este velo blanquecino, y así es como quedó, bueno, hasta arriba, claro, así es como quedó protegido. Son imágenes de los trabajos, de cómo inyectamos y cómo limpiamos. Esto es muy curioso porque toda la capilla tenía en la parte baja un velo blanquecino, pero bueno, ya lo podéis ver. Que dices, bueno, esto ya ha desaparecido. Pues es que son la cantidad de sales que crearon un velo sobre las pinturas, y solamente con una brochita y con esponjas dio ese resultado. En el tramo 6 por fin encontramos, bueno, más pintura, ¿no? Así como habíamos visto en los primeros tramos en la línea blanca y la línea roja, pues aquí encontramos un conjunto en el que mezcla línea blanca sobre fondo blanco y línea roja sobre fondo blanco, línea blanca sobre fondo ocre, línea roja sobre fondo blanco. Se conservó absolutamente todo lo que apareció. Y vamos a llegar, bueno, esta es la vista general actual, sí. Y llegamos a, bueno, los rosetones en los que se conservaba línea roja, y también se conservó, y llegamos a la sacristía. Bueno, estos son grafitos que hay por toda la iglesia, que fueron documentados y conservados, por supuesto. Y este sí que os lo voy a contar, porque es que me parece tan entrañable pensar que alguien está subiendo por un andamio para hacer un repaso de algo y pone la mano que la lleva llena de mortero y la pone en la pared y allá se queda. Esto está a una altura de 3 o 4 metros. Y son claramente 2 manos. Y pasamos a la sacristía. El problema de la sacristía venía de muy antiguo. En 2012 se hizo una intervención de urgencia y se colocó una malla, que no sé si se puede ver, sí, por este lado. Se colocó una malla por seguridad para que no les cayera a los monjes. Entonces, los lo voy a enseñar en imágenes porque ya veo que ya me estoy pasando de tiempo. Entonces, había grandes grietas y, 5 minutos, pues había grandes grietas. Entonces me da tiempo. Grandes grietas estructurales, pero imaginaros el desplazamiento que había de la capa y decir que en general en la nave, en la iglesia, en el interior de la iglesia, el mortero era de cal, pero siempre con yeso. En la zona en la que está el monasterio de la Oliva, a eso se le llama, en el resto no sé, yeso bastardo. Entonces es un yeso que es con cal y con arena y con yeso. En la nave tiene más cal y en la sacristía es prácticamente yeso. Entonces, imaginaros la separación del muro. Cabía la mano, cabía todo. Y luego nos resultaba imposible, mirad, o sea, qué burbujas, qué separaciones, las burbujas, qué separaciones. Esto no es la sombra, es que es la separación que existe con respecto al muro. Esto intentábamos inyectar y llevarlo a plano y se cuarteaba entero. Entonces decidimos algo que después influyó en la reintegración, en cómo terminar el espacio. Decidimos inyectar lo suficiente, puentes, solamente para que sujetaran esas planchas, no rellenar porque se hubiese caído, sino hacer puentes que sujetaran esas planchas respetando la distancia al muro. Ahí estamos inyectando, recogiendo bordes. Estos bordes eran muy finitos, esto era muy sencillo de hacer.
Esto estamos reintegrando los morteros inferiores, el barro, la carbonatación. Lo que hicimos fue dar un agua de cal para entonar el conjunto, porque habíamos decidido que no íbamos a reintegrar, sino que íbamos a dejarlo. Eso ya es cabra a los cabreros. Yo quiero decir que yo soy de arqueología y entonces pues a mí me pide siempre menos reintegración para una lectura global. Aquí se está trabajando, pero fijaros las diferencias hasta el muro. Todas son muy similares y así es como quedó. Lo que decidimos fue no reintegrar, y os digo por qué. O sea, no reintegrar, podíamos haber reintegrado, que eso sí que muchas veces funciona, hacer las líneas a bajo tono, sí, hacer un poco estos triángulos a bajo tono que te ayuden a leer el conjunto. Sí, pero para eso tenía que haber un punto en mitad de la sacristía que dijera: póngase usted a mirar hacia la bóveda aquí y ahora mira hacia arriba, porque las diferencias de espesores con las que quedaron las planchas eran tales que las líneas se hubiesen visto torcidas. Solamente se podían ver rectas desde el punto central de la sacristía, y por eso decidimos dejar el ojo completo. Eso es, o sea, pensar que que tú cuando llegas ahí pues tiras la línea y el ojo es el que va a hacer la lectura completa. Os voy a poner unas imágenes finales de cómo ha quedado todo el interior. Las imágenes no hacen justicia porque no se ven los restos de policromía. O sea, en estas son imágenes como de estudio, de mirar la luz, y no hace justicia a cómo se disfruta los restos de policromía que siguen presentes en el edificio. Este está tal cual, este sí. Y hasta aquí, muchas gracias, y siento mis minutos de... Perfecto. Vale, venga, gracias.